Amigos, amigas, el inquisidor ha decidido tratar algo que muy poca gente parece conocer, al menos en el sondeo que yo sí he hecho entre las amistades que tengo y los conocidos, ¿no? Resulta que había una pandemia de Justiniano, que fue un emperador de la época bizantina en el siglo VI, por si acaso. Quiero que veas en tu pantalla ese link. Déjalo un ratito ahí, por favor, cópienlo, ¿ya? O si no, pues ya verán cómo lo hacen. Este es un link que tiene un artículo que todos deben leer para que entiendan que la historia nos enseña muchas cosas y a veces nosotros la desechamos y nos olvidamos. Hay que leer historia para entender muchas cosas. Hay un artículo de Edmundo Fallana estupendo, estupendo. Y este artículo nos ilustra sobre una epidemia que se convirtió en pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente y partes de Europa, Asia y África desde los años 541 al 543 después de Cristo, y que se fue dando en diversos ciclos por años. Se estima entonces, estos historiadores que saben de todo, que entre los años 541 y 750, ojo, la población mundial perdió 50 millones de habitantes, que se supone era el 20% de la población estimada en el siglo VI. Una barbaridad. Dicen que se produjeron varios brotes en varias fases con el emperador Justiniano en dos de sus periodos y uno más con el emperador que lo sucedió, que se llamaba Mauricio. Acá viene lo importante. Se señala que la causa fue la misma peste bubónica relacionada con las infecciones de la Edad Media en el siglo XIV, conocida como la peste negra, que incluso ha sido motivo de películas, ¿no?, de Hollywood y una serie de cosas. Ojo, entonces tenemos una epidemia, pandemia desde el siglo VI y después en el siglo XIV. Hay cantidad de estudios científicos hechos para descubrir las causas de esta plaga mortífera que se supone fue traída desde el Asia. El estudio de una universidad de Tubinga en el año 2011, ojo, en el 2011, sugería que la pandemia de Justiniano, ojo, la de Justiniano, fue provocada por la misma bacteria que la peste negra. Los estudios llegaron a la conclusión de que la pandemia fue producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis y su desarrollo del siglo VI coincide con un fenómeno climático. Se han hallado huesos de la rata negra y otros roedores en la isla de Zanzíbar que los habitantes de ese lugar utilizaban como alimento. Todo esto provocó que se dieran las condiciones adecuadas para que se propagara la pandemia y se convirtiera, la epidemia, disculpen, y se convirtiera en pandemia. Ustedes ya saben, ¿no?, que la epidemia se focaliza en una región y la pandemia se exporta a otros países, como es el caso que tenemos en este momento con el coronavirus. Esta pandemia entonces, insisto, la del siglo VI, la de Justiniano, se relaciona a cambios climáticos sucedidos durante los años 535 y 536. Y esos cambios se aduce que se centrarían en la disminución de la luz solar que llegaba a la Tierra debido al oscurecimiento del Sol. O sea, la Tierra estaba en penumbra en esa época. Imagínense. Esto, que sería entonces un fenómeno mundial, dicen que provocó excesivas lluvias seguidas de sequías, y la expansión de la pandemia fue mediante pulgas y roedores y su desplazamiento a diversos lugares del mundo. El cambio climático pudo ser entonces tal vez provocado por una enorme erupción volcánica. La plaga, como ya dije, redujo la población, destruyó enormes infraestructuras, sobre todo las portuarias, reduciendo el comercio exterior tan importante en aquella época. El link que les he dado es para que ustedes lean todo sobre esta pandemia, porque realmente es impresionante la cantidad de información que tiene el artículo que yo les estoy sugiriendo. Debe quedar entonces claro que el COVID-19, conocido como coronavirus, mata más por demanda de servicios de salud que directamente. Acá hago una digresión. Se dice que el virus no es letal, ¿cierto? Pues la peste negra letal, te agarraba y te mataba. Este no es letal, este demora, pero tiene dos características fuertes. Primero, que es asintomático.
hay mucha gente que lo tiene y no se da cuenta. Y segundo, se propaga de una manera exponencial. Y es por eso que es tan peligroso si es que la gente se contagia, que los servicios de salud no lo atiendan y ahí fallecen más que nada la gente que no tiene defensas y los ancianos, los de la tercera edad. Entonces este virus se propaga rápidamente por el mundo, ¿ah? Y ojo, eso no era así antes, ahora los aviones y todas estas cosas hacen que el virus viaje. Y por eso hay tantos países infectados, es de locos, creo que hay 180 en este momento. No tiene vacuna alguna, por si acaso, y eso de que la vacuna nos cura es falso. Esto si se descubre, y ojalá sea así, tiene todo un protocolo y demora más de 1.5 años en colocarse en el mercado, ¿ah? Y ello es solo prevención, no es un medicamento que cure el mal. Eso tiene que estar muy claro porque ya salieron un montón de gentes a decir que la quinina y no sé qué demonios más cura este mal, y eso no es cierto. Por ello se señala que los hábitos deben cambiar por este virus, al igual que el de la influencia, la gripe que nos da cada momento en el invierno nuestro, llegó para quedarse y el ser humano tiene que vencerlo. El ministro de Salud no dijo mentiras, ¿eh? Cuando esto podía atacar a toda la población, pero se refería a años. Hubo ahí un problema de comunicación y tal vez de desatino. Pero acá viene algo que es fundamental entender. Los países están sufriendo en su economía, porque el virus, para ser combatido a la población hay que aislarla, y al aislarla se para la cadena de pagos, y en nuestro caso el sector informal que vive día a día no tiene cómo comer y una serie de cosas más. Ya sabemos que los 3.5 millones que el gobierno quiere darle del famoso bono de 380, el presidente ha dicho que se va a dar de nuevo. Por si acaso, la primera vez va a costar 13.000 millones de soles, la segunda lo mismo. Y hay gente irresponsable, economistas irresponsables que dicen que la liquidez la tiene el gobierno, lo cual es falso. Esto habría que ver cómo se financia y esto es cosa de expertos, pero la plata no sobra. Es urgente que el presupuesto inmenso de 177.000 millones aprobado para este año se recorte. No hay nada que hacer porque definitivamente va a haber menos impuestos por una serie de consideraciones. Finalmente, esta crisis pandémica y económica financiera no es como la de 2008. Aquí están mintiendo muchos lobistas de las AFPs que dicen que en el 2008 esto pasó, bajaron los papeles de las AFP, los valores, y después se recuperaron, lo cual fue cierto. Pero eso fue una crisis totalmente distinta en donde el Banco Central americano puso un montón de dinero y el dinero se fue a Wall Street y a cerrar todas las pérdidas que habían hecho los bancos. Ahora es totalmente distinto. Han pasado ya más de 10 años, los bancos centrales han perdido capacidad, munición, eso lo dicen todos los analistas importantes del mundo, y es por eso que la política fiscal, la gubernamental, está haciendo las cosas que hacen. Por ejemplo, Trump con su Senado y sus diputados o representantes está admitiendo que le va a meter $2 billones a la gente, le va a dar $1.200 en promedio a todos los estadounidenses. Es decir, hay un montón de medidas que hace que este efecto rebote de las bolsas esté muy alejado, y encima hay un problema enorme político de dominación con los precios del petróleo. Entonces dejemos estas cosas de falsos rumores y falsos comentarios, sobre todo cuando los intereses creados del sistema financiero en el Perú son bastante complicados, pero no es el caso en este momento hablar de estas cosas, porque lo que hay que hacer es vencer a la pandemia como de lugar, controlarla, que no se exponencie, y tenemos que ver la forma de que no se rompa, mejor dicho, la cadena de pagos, y para eso hay que privilegiar al sector formal, que es el que paga impuestos, que es solamente 30% del país. Hay que quitar la ideología, hay que quitar la política. Este es un tema de nivel mundial. Y ya el G20, que agrupa a todos los países importantes del mundo que explican el 90% del PBI, se van a reunir pronto, porque la crisis, al ser tocada por cada país en sus perspectivas correspondientes, puede tener enormes problemas como tuvo la del año 30, que realmente demoró la recesión una barbaridad. Este es un tema complicado, hay que serenarse, y el inquisidor seguirá aclarando estos temas
que desgraciadamente el establishment, a veces cuidando sus intereses, no los habla con toda claridad. Debemos afrontar las cosas con realidad, y por eso he traído que la pandemia que se conoce históricamente era la del siglo VI de Justiniano, que yo te insisto, debes leer en el link que te hemos colocado. Hasta la vista.